Bienvenidos una vez más a esta programación Escuchando y Creciendo. Bienvenido, Pastor Misael, bienvenido, Pastor Kenny. ¿Cómo les ha ido esta semana? Muy bien, gracias al Señor. Hemos disfrutado esta semana con varias actividades, las iglesias, todo bien, gracias a Dios. Excelente. Pastor Kenny, Todo de maravilla, gracias a Dios. El Señor nos ha bendecido y seguimos disfrutando de esas bendiciones de su misericordia. Amén, qué bueno. La lección de escuela sabática se tituló Encendido con la gloria de Dios. Uh-huh. Encendido. Hay fuego allí, ¿no? Candela. Encendido con la gloria de Dios. Es un título, yo diría, poderoso. Yeah. Sí. Porque yo me preguntaba qué es la gloria de Dios, cómo uno se enciende con la gloria de Dios. Y entonces decía, si esto lo tomáramos de manera, si recibiéramos la gloria de Dios en toda su plenitud, pues ni mencionaríamos el título, ¿verdad? Claro. Encendido con la gloria de Dios. De hecho, en el libro de Éxodo 33, versículo 12 al 23, encontramos a Moisés pidiéndole a Dios que le muestre la gloria, que le muestre su gloria. Y entonces ahí vemos cómo Dios le responde que ningún ser humano, ¿verdad? Ningún hombre ha visto la gloria de Dios. Y entonces intentando pues mostrársela o la manera como él puede ver la gloria de Dios es a través de la bondad de Dios y la misericordia de Dios, y tiene que esconderse detrás de una roca y entonces Dios cubrir con su mano para que la plenitud de la gloria de Dios no pueda destruirlo. Claro. O sea, que de manera directa podemos ver ahí lo inmenso, el poder que tiene la gloria de Dios en comparación con lo que es el ser humano. Wow. Y eso de encendido que trae fuego es una motivación, es un ánimo que nos da la lección de escuela sabática para los cristianos durante esa última etapa que vamos a estar viviendo en este mundo, en la vida. Y hay un texto, el texto para memorizar, que se encuentra en Apocalipsis 18:1, que dice: después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y es ya que el pastor Kenny mencionó eso de, tal vez podemos comenzar por ahí, ¿no? ¿Qué es eso de la gloria? ¿A qué se refiere con la gloria, no? ¿Qué es lo que significa la gloria de Dios? Se habla mucho de eso, ¿no? Hay canciones, claro. Se dice la gloria, pero ¿qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la gloria de Dios? Uh-huh. Entonces, la gloria de Dios podemos, yo diría, entenderla en ese mismo contexto de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Y nos daríamos cuenta que la gloria de Dios directamente es el carácter de Dios. Ok. Yeah. O sea, que la gloria de Dios no es en sí algo ficticio en el cuerpo de las personas. A lo mejor alguien pudiera decir... La palabra doxa puede significar brillo, esplendor, ¿no? Pero como se refiere a Dios, lo que estás diciendo se refiere entonces a su carácter. Ya. O sea, que básicamente cuando alguien tiene la gloria de Dios es alguien que refleja en toda su esplendor a Jesús, el ¿no? Carácter. El carácter de Jesús, ¿verdad? Es bueno, por ejemplo, mencionar, Elena White menciona en Obreros Evangélicos, página 431, lo siguiente: la gloria revelada a Moisés. Uh-huh. Y ya cita en Éxodo 33, era el carácter de Dios: bondad, misericordia, perdón. Sí. Obreros Evangélicos, página 431. O sea, de manera que cuando Moisés le pide a Dios ver la gloria, el texto lo que dice es que Dios, que se pronuncie el nombre de Dios. Y el nombre es el carácter, lo vimos en las lecciones pasadas. Uh-huh. Entonces lo que Dios revela es su carácter. Qué interesante, ¿no? Cuando uno dice yo quiero ver tu gloria o yo quiero tener ese carácter de Dios en nuestra vida. Sí, de hecho ahí en esa expresión en el griego podría también traducirse, un paralelo sería imagen.
parecido. Y como tú dices, la gloria que Dios le revela a Moisés es directamente su carácter. De hecho, ahí esa gloria también puede reflejarse en los hijos de Dios. Es la gloria que nosotros podemos reflejar. Pablo en 1 Corintios 11:7 habla del hombre como imagen y gloria de Dios. Okay. También podemos darnos cuenta, la intención que tiene la Biblia es que nosotros como seres humanos reflejemos la gloria de Dios a través de la relación que tenemos con Jesucristo. El libro de 2 de Corintios 13:18 dice muy bien, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. O sea que contemplando la gloria de Dios, o sea, su carácter, contemplando su carácter, es ahí como somos transformados. Exacto. Wow. Correcto. Esa relación que mantenemos con Él. Ahora hay que tener mucho cuidado porque recordemos Romanos 3:23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios bajo el pecado de Adán y Eva. Pero cuando mantenemos una relación con Dios, estamos dispuestos a cumplir la ley de Dios, seguir su principio y, dicho sea de paso, no querer hacer justicia por nosotros mismos, que es el tema en el que podríamos ser el escenario en el que se encuentra la raza humana ahora, donde hay hombres que intentan hacer justicia por sí mismos y entonces ponen la ley de Dios de un lado, el carácter de Dios de un lado, y entonces comienzan a reflejar el carácter de Satanás. Digo carácter de Satanás porque cuando analizamos el libro de Isaías, capítulo 14, donde aparece Satanás como un modelo de la Babilonia, se debe a que quiere cumplir su propia ley y lleva entonces a un sinnúmero de personas y poderes a que se sujete a eso, a los poderes que él trata de transmitir con su carácter. O sea que tenemos dos caracteres, el carácter de Dios por un lado y el carácter del enemigo por otro lado, que se desarrolla a través de las personas que deciden no ser fieles a Dios. Claro, claro. Así que básicamente lo que nosotros debemos procurar, lo que nosotros debemos tratar de tener para nosotros poder identificarnos, para nosotros ser parte de ese pueblo, es tratar de tener esa gloria de Dios, tratar de vivir como Jesús, tratar de vivir, tener ese amor, tener ese mismo ejemplo que Jesús nos dio cuando vino aquí a la tierra, nosotros vivir de igual manera, ¿no? Ahora, la lección presenta otro punto muy importante, no solamente esa característica del pueblo de Dios en los tiempos finales acerca de que tienen la gloria de Dios. La lección también habló acerca es precisamente de la preparación, la preparación que es necesario durante ese tiempo, durante ese momento final. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debe ser la preparación de un cristiano? O sea, ¿qué debería tener un cristiano? ¿Qué debería de mantenerse haciendo un cristiano durante esa etapa, ese tiempo final en el que a lo mejor, como mencionamos en lecciones pasadas, habrá persecución, habrá muertes, habrá engaños, habrá diferentes circunstancias, habrá un ambiente prácticamente mundano, un ambiente tóxico? ¿Cómo debe ser entonces la preparación de nosotros los cristianos en esa etapa? Pero yo creo que la preparación es ahora, pero cuando llegue a esa etapa, eso es como cuando hay un juego de béisbol o de baloncesto, de soccer, una olimpiada, ¿no? Uh-huh. La preparación del atleta tiene que ser antes de llegar a la competencia. Uh-huh. Cuando llegaste a la competencia, lo que vas a hacer es el resultado del entrenamiento que tuviste durante todo el tiempo de preparación. No puedes llegar al momento de la competencia queriendo hacer ejercicios ahí porque no lo vas a poder hacer. Claro. Eso es como el examen también. Vas a tomar el examen
no estudiaste y Ya. 10 minutos antes del examen quieres prepararte para pasar el examen. No funciona. Entonces, es igual en nuestra preparación espiritual para ese tiempo. Cuando llegue ese momento, debemos estar listos. Y hay consejos en la Biblia. Hace 2 lecciones atrás pueden ver el video de la primera parte de la marca de la bestia, Sello de Dios, donde hablamos de un poco esa preparación. Lo que Jesús dijo en las parábolas de Mateo 25. Cómo vivir mientras esperamos su segunda venida. El apóstol Pablo, voy a leer por ejemplo lo que presenta él en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Él dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto de una mujer que está encinta, y no escaparán. En otras palabras, cuando vengan esos momentos que van a ser, Pastor Rami, sorpresivos en muchas cosas, que no la vamos a estar esperando, que Cristo vendrá como ladrón, nosotros necesitamos estar listos. Y para esto estamos estudiando, conocer las señales que la palabra nos ha dado. Pero yo creo que sobre todas las cosas, permitir que el Espíritu Santo ponga en mí el carácter de Dios. Amén, amén. En ese mismo texto que usted acaba de leer, hay una parte que habla específicamente acerca de cómo nosotros deberíamos de mantenernos durante Bueno, puedo seguir leyendo. Por ejemplo, ese tiempo, ¿no? ustedes no están en tinieblas, el texto dice, Ujú. para que el día no los sorprenda como ladrón. Y luego entonces el versículo 5 dice: 5, porque ajá. todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Ya. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, Ahí está. sino estemos alerta y seamos sobrios. Ahí. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Ese es el llamado, ¿no? A ser sobrios, a estar atentos a... O sea que pudiéramos nosotros estar en la iglesia y estar borrachos, Oh, claro. estar durmiendo, Estar dormidos, sí. porque están pasando cosas en nuestros alrededores, están pasando cosas en el ámbito político, en el ámbito religioso, y que van a suceder. Y si nosotros no estamos sobrios, como dice ahí el texto, si nosotros no estamos alerta, en otro texto dice, si no estamos vigilando, entonces, ¿qué creen que pudiera suceder? ¿Qué creen ustedes que puede pasar si nosotros en los tiempos finales, nosotros no estamos atentos, no estamos vigilantes, no estamos sobrios, no estamos al pendiente de todo lo que está sucediendo? ¿Qué creen ustedes que puede suceder? Bueno, si no, como dice el viejo refrán, camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. O sea, si no estamos atentos a las cosas. Esto pasó en el tiempo de Jesús, bueno, después de Jesús, en el 70, cuando vino la destrucción de Jerusalén. Jesús les dijo: como ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que el fin está cerca y huyan. Y la historia registra que los que estaban atentos a la señal, cuando vino Sestio Galo, que rodeó Jerusalén, ellos entendieron: esta es la señal, tenemos que salir, y se fueron a Pella. Los que no estaban atentos a la señal, lamentablemente sufrieron el sitio de los romanos y murieron muchos porque no estaban atentos a la señal. Entonces, es lo mismo al final. No, lo mismo va a ser. Si no conozco lo que la palabra me ha dicho, lo que Dios me ha revelado en las escrituras, cuando venga el momento no voy a reconocer. De paso, algunos que a lo mejor no han visto los otros videos que hemos hecho acerca de la marca de la bestia y el sello de Dios, es muy bueno que lo revisen. Pueden ir a nuestro canal, lo pueden ver. También lo pueden mirar en la descripción del video y ahí va a estar. ¿Por qué razón? Porque esta lección es una conclusión de todo un trimestre que se ha estado estudiando acerca de los acontecimientos finales. Exacto. Entonces, si nosotros no estamos al día, si nosotros no estamos al tanto de esos acontecimientos finales, pues vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados, nos van a confundir, o otras denominaciones nos podrán confundir. Y por eso es importante, como dice la lección, estar preparados. Y esa es la preparación. Esa es la preparación. Me da cosa saber
que hay gente que se prepara más, pastor, y escucha esto, y yo no estoy, yo no estoy en contra de eso, ¿no? Sin embargo, estoy en contra de que se le dedique más énfasis a eso. Pero hay personas que están más enfocados y preparados para que lo persigan y preparándose más en cómo vivir en el monte, cómo vivir, Bueno. preparándose más cómo vivir en el campo, cómo sacar agua de un palo, cómo hacer un fuego en el agua para cuando llegue esa persona. O sea, y hay personas que se están preparando más en esas cosas que en lo que dice aquí la lección de escuela sabática, que en los conocimientos de los acontecimientos y de las Estudiar, la aprender, profecía. leer. Yeah. Y yo creo que aparte de eso también, en que el carácter cambie. Claro. Porque es triste, pero muchas veces... Eso también, el carácter. Exacto, el carácter, eso es. O sea, Correcto. muchas veces las personas que hablan de eventos finales y profecía, su carácter no refleja, no se ve, sus frutos no son de acorde con lo que están predicando, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eso pasa constantemente. Y recientemente supe de un caso, ¿no? De algo que me dio mucha tristeza, porque es una persona que habla mucho de estas cosas y esto, pero en sus relaciones interpersonales, un desastre. Entonces, Yeah. ¿qué pasa con esto? Cuando tú no llevas ese carácter, el pastor que nos introdujo, de la gloria de Dios, en mi vida, no voy a estar listo para el tiempo del fin. Claro, claro. Y es un balance. O sea, tú no puedes estar muy preparado de una cosa y no muy preparado de otra cosa. Exacto, Porque exacto. tampoco tú puedes estar solamente estudiando las profecías y solamente la parte teórica y no la parte práctica o no la parte espiritual. Es una combinación, ¿no? Es un balance Pero de todo. eso que aprendes en las escrituras tiene que afectar tu manera de vivir. Y esa es donde está la clave. Por eso, en Apocalipsis, tú encuentras en el 12:17, hay una guerra entre el remanente de Dios y Satanás. Yeah. En el capítulo 13 estudiamos cuál es esa guerra. Esa bestia quiere destruir, poner leyes, etc. Sin embargo, Pastor Ken y Rami, la respuesta de Dios, ¿saben cuál es? Los 144,000 que son personas puras que siguen al Cordero por donde quiera que va. Exacto. Entonces, ahí está el asunto. Ese carácter de 144,000 es la preparación principal, pero va en acorde con lo que aprendo de la palabra de Dios. Excelente, excelente. Hay un tercer punto que la lección también nos habla, aparte de la gloria de Dios, que ya hablamos un poco sobre eso, y también de la preparación para las crisis finales. Y es la reforma. Reforma. ¿Qué ustedes piensan sobre la reforma? La reforma continua, ¿qué quiere decir eso? ¿A ¿no? qué se refiere la lección cuando habla de la reforma continua? Bueno, sabes que nosotros tenemos un hito histórico conocido como la Reforma Protestante, que fue un movimiento maravilloso que se levantó para ir en contra de las creencias que iban en detrimento de la palabra de Dios en la Edad Media. Y entonces Martín Lutero y otros más se levantaron colocando el estandarte de la palabra de Dios, justificación por la fe, y ahí surgieron lo que se conoce como la sola gracia, la sola escritura, la totalidad de las escrituras, una sola fe, solo Cristo. Y entonces nosotros, como herederos de esa herencia de la Reforma, estamos llamados a levantar esos estandartes en el tiempo del fin. Sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Esos son los estandartes, los pilares de la Reforma Protestante. Y nosotros ahora tenemos que seguir llevando ese estandarte hasta que Cristo venga. O sea que la reforma en sí no es como muchos piensan, de que la reforma es tú mantener la misma vestimenta de hace 30 años atrás, mantener los mismos cantos, la misma música en la iglesia de hace 30, 40, 50 años atrás. O sea, la reforma entonces
no tiene que ver con preservar las tradiciones y las costumbres de, del tiempo, de tiempo atrás. Quiere decir que la reforma tiene que ver con la verdad, ¿no? Tiene que ver con levantar la palabra como lo hicieron los reformadores en un tiempo, como lo hicieron nuestros pioneros adventistas en su momento. Nosotros creemos que Dios levantó el movimiento adventista para levantar verdades que estaban siendo puestas a un lado en su momento, como la segunda venida de Cristo, el estado de los muertos, el sábado, etc. Y Dios también levantó en su momento personas dentro de la iglesia para levantar la justificación por la fe, la gracia y tener todo el mensaje completo. Yeah. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantener ese mensaje que Dios nos ha dado, y lo hemos estudiado todo este trimestre, el mensaje de los tres ángeles. Hemos estudiado el Evangelio eterno, hemos estudiado la ley el sábado, hemos estudiado la caída de Babilonia, el sello de Dios, hemos estudiado la salvación en Cristo. O sea, todo eso, de hecho, la lección termina, la última lección es el Cordero, el Cordero, el Cordero. O sea, eso es lo que tenemos que levantar, esa reforma de esos principios bíblicos. No, bueno, mantenerme usando la misma ropa o que tengo que vestirme así. Sí, porque hay iglesias, incluso hay iglesias adventistas del séptimo día de la Reforma. Oh, sí, es cierto, tienes razón. Y que estas iglesias se caracterizan por cuidar, mantener un estilo de vida muy el austero, orden del culto en la iglesia, ¿no? El orden del culto, de que no se puede cambiar el orden de culto, porque hay que mantener lo de aquellos tiempos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que actualmente hay una confusión en cuanto a este tema de lo que es la reforma, ¿no? Bueno, el libro de Habacuc 2:14, que es el mismo que usa la lección en esa parte, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Uh-huh. Entonces, hay una verdad que impera ante la tierra y que nos va a enseñar cómo realmente debemos vivir. No podemos obviar que de repente hay personas que lamentablemente no estudian la palabra de Dios y se dejan llevar por grupos, rumores, por seguidores de las redes, y adoptan un estilo de vida conforme a lo que han escuchado y no conforme a lo que dice la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, es bueno estar sujeto a lo que dice la Biblia y seguir la Biblia como esa guía fija que nos va a proyectar el estilo de vida que nosotros realmente debemos vivir. Me gusta mucho lo que la lección me presenta al final, y es que, bueno, es lo que se conoce como el cuarto ángel. Vi otro ángel venir con gran poder y entonces alumbró toda la tierra con la gloria de Dios. Y cómo eso se conecta con la autoridad que Cristo le da a sus discípulos para ir y predicar. Uh-huh. Eso digo, toda autoridad, esa autoridad Cristo la recibe por la resurrección. Ahora vayan, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones y bautizadlos. La mejor manera de pensar la reforma es cuando yo, como un discípulo de Cristo, ahora soy un enviado, un apóstol de Cristo para llevar a otros a Jesús. Es muy fácil, es muy lindo, ¿no?, hablar de estas cosas, pero qué desafiante se hace, y somos pastores, trabajamos con las iglesias, mover a los hermanos a veces para ir y llevar a Cristo a las personas. Ahí está la reforma, Pastor Rami. Uh-huh. Si tú quieres reformar tu vecindario, ve y llévale a Cristo a la gente. Yeah. Ve para que la gente conozca cómo vivir en Jesús. Uh-huh. Porque ahí es la reforma. Lo que es eso y el movimiento de el Evangelio eterno, donde se entiende que el Evangelio eterno es predicar algo que la iglesia no está predicando. Hay personas que dicen, no, pero en la iglesia no se predica profecía. Okay. En la iglesia hay que predicar profecía. Los pastores, la verdad presente, ¿no? Ajá, los pastores de este tiempo no predican, porque no predican profecías en la iglesia, aquello, lo otro. Entonces hay personas en la iglesia que piensan
que la verdad presente, el Evangelio eterno, es predicar profecía todos los sábados. Ujú. No sé ustedes qué piensan sobre eso. ¿Qué nos enseñó la lección de escuela sabática acerca de cuál es realmente, como dijo la lección de escuela sabática, esa verdad presente? ¿Cuál es ese evangelio eterno? Bueno, te voy a poner una ilustración. Si tú vas a hornear un cake, un pastel, de un cumpleaños, ¿no? Y vas a, o que sea, hay una receta de ingredientes con medidas exactas, ¿sí o no? Claro. Tú tienes que poner tanto de harina, tanto de levadura, tanto de esto. ¿Qué pasa si cuando tú estás preparando, tú le pones más de un ingrediente que de otro? Ujú. Va a quedar mal. Pero son los ingredientes correctos. Claro. O sea, te dice, mira, ponle una taza de harina y ponle un huevo. Pero ¿qué pasa si tú le pones una taza de harina y tú le pones 6 huevos? El ingrediente es correcto, Ujú. pero hay desproporción y se va a dañar. Claro. Entonces, lo que ha ocurrido muchas veces en nuestra iglesia es que tenemos los ingredientes correctos, pero a veces en desproporción. Ujú. Es buena la profecía, es palabra de Dios, pero si yo la tengo en desproporción al resto de la Biblia, entonces se va a dañar. Claro. Yo necesito tener un balance porque la palabra de Dios tiene 66 libros. Ujú. Y yo no puedo entender que solamente voy a estudiar o predicar de 1 o 2 libros. Necesito ver toda la escritura porque precisamente toda escritura es uno de los principios de la Reforma Protestante. Exactamente. Así que cuando hablamos de verdad presente, el Evangelio eterno, estamos hablando de la verdad de Cristo, el mensaje de los 3 ángeles y de Jesucristo como nuestro ejemplo, el plan de salvación, lo que viene. Y eso no solamente se predica por medio de profecía solamente, o sea, hay muchas cosas en la Biblia, hay muchos temas que hablan sobre esto y que hacen referencia a esto. Pero si alguien piensa que todos los sábados hay que predicar de profecía, va a pasar lo que acabas de mencionar, o sea, son los ingredientes correctos, pero entonces no va, el cristiano, el que viene a la iglesia todos los sábados y escucha profecía todos los sábados, hay muchísimas cosas en la Biblia que él tiene que conocer y si él no lo escucha no lo va a entender, Claro. no va a comprender las profecías, por eso tiene que escuchar otros temas y esos temas le va a ayudar entonces a entender la profecía. Es como lo que estamos estudiando, este folleto de escuela sabática. De paso aprovecho para explicar de que estos folletos de escuela sabática son folletos para miembros de iglesias bautizados que ya conocen las 28 creencias, que ya conocen las doctrinas adventistas. Si un amigo, miembro que recién se bautiza, no conoce las 28 creencias, no conoce las doctrinas adventistas y va directo a lo que es el estudio del folleto de escuela sabática, va a Tal andar vez perdido. no lo disfrute, tal vez, porque Entiendo. hay ciertas cosas que no la tiene en mente. Posiblemente Claro, puede ocurrir. claro. Bien, en conclusión, ¿qué pudiéramos decir de todo lo que hemos estudiado en este folleto de escuela sabática? Jesús gana, Satanás pierde, un momento del destino, el evangelio eterno, teman a Dios, denle gloria, la buena noticia del juicio, la hora de su juicio, adoren al Creador, el sábado y el fin, una ciudad llamada confusión, los engaños finales de Satanás, el sello y la marca de la bestia y encendidos con la gloria de Dios. ¿Qué mensaje final pudiéramos nosotros aprender tanto de la lección de esta semana que pasó como de manera general del mensaje, de los 3 mensajes cósmicos? Seamos fieles a Dios. No importa que el mundo lleve otro camino y no importa que veamos a otro haciendo otras cosas. Cumplamos con lo que Dios pide en su palabra y entonces nos encontraremos en el reino de los cielos. Mi reflexión final es muy simple. Deja que la gracia de Cristo transforme tu vida a través del Espíritu Santo. Amén. Ese cordero que apareció en Apocalipsis, que abrió los sellos, que aparece en el 14 y que luego viene en el 19 a destruir los reyes de la tierra para dar el reino a los santos,
que ese Cordero sea tu guía y que el carácter de Dios, que es su sello, realmente pueda ser efectivo en tu vida, que se pueda mostrar en tus relaciones interpersonales, en tus negocios, cuando trabajas, que ese carácter se pueda ver. Y cuando Cristo venga, nos vemos en el cielo. Excelente, excelente. Una de las cosas que yo pude reflexionar en toda la lección, en todo el trimestre, es de que el Señor tiene su pueblo. Hay un remanente y lo que determina si tú eres parte de ese remanente o no, no es la iglesia a la que tú asistas. No es cómo tú hagas el culto. No es cómo tú te vistas o no te vistas. No es realmente el lugar donde tú adores. La Biblia es clara, Apocalipsis 14:2. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y yo creo firmemente que ese es el remanente. Y mi motivación, mi reflexión es a nosotros mantenernos guardando esos mandamientos y viviendo, reflejando a Jesús, el testimonio de Jesús. Que la gente, donde quiera que nosotros vayamos, pueda ver la gloria de Dios en nosotros. Que la gente, Amén. donde quiera que nosotros caminemos, a cualquier negocio, a cualquier trabajo que nosotros vayamos, en la tienda, donde sea, la gente pueda ver en nosotros a alguien que guarda los mandamientos de Dios y a alguien que tiene el testimonio de Jesús, que vive a Jesús y que hace lo que Jesús, lo que hace lo que el Cordero hizo. Así que nada, Dios le bendiga. Gracias por ver. Compartan este video para que así otros también puedan escuchar de la palabra de Dios. Like y comparte.